Voces y cantos de la tierra viva. Muy buena noche, queridas, queridos escuchas de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Les damos la bienvenida a una emisión más de este programa. Hoy es viernes 28 de noviembre de 2025 y estamos muy contentas de poder estar al frente de estos micrófonos, una servidora, Marcela Salas, y Guadalupe Pastrana, a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Muy buena noche, Guadalupe. Muy buena noche, Marcela. Buena noche también a quienes están ya sintonizando Voces y Cantos de la Tierra Viva a través de las frecuencias de Radio Educación y también, por supuesto, a través de las frecuencias de las radios comunitarias que retransmiten este programa. Hoy tenemos un programa con invitadas en vivo, un programa muy interesante y que sabemos que va a ser seguramente de mucha ayuda para quienes nos escuchan en pueblos y comunidades indígenas de este país. Esta noche, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, portavoces contra las injusticias. El pasado 13 de octubre fue publicado en el periódico La Jornada el caso de Florencia Feliciano, mujer mepá, monolingüe, originaria del estado de Guerrero, que en noviembre de 2022 llegó a la Ciudad de México con David, su pequeño hijo de apenas 8 meses de edad, y con la promesa de un empleo. Florencia fue engañada y abandonada. Durante casi 2 meses vivió en situación de calle, hasta que la entonces Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Civiso, la remitió a uno de sus albergues. A partir de ese momento, la situación de Florencia se agravó. Fue separada de su hijo. Fue demandada penalmente por el DIF por violencia intrafamiliar y omisión de cuidados. Y fue medicada porque el personal determinó, esto de manera completamente racista, que su incapacidad de comprender lo que se le decía era un padecimiento mental. Las instituciones que debían proteger a Florencia y a su bebé fueron las principales violentadoras y, por supuesto, nunca contó con un o una intérprete en su lengua materna. Asimismo, el periódico El País publicó el pasado 17 de octubre el caso de María Guadalupe, mujer indígena otomí, condenada en una audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a 50 años de prisión por el delito de secuestro. María Guadalupe fue detenida de forma irregular el 4 de julio de 2022 y no fue sino hasta el 16 de octubre de 2025, que contó con una persona que le tradujera en su lengua materna. Estos casos forman parte de los cientos e incluso miles que se han dado alrededor de todo el país, en donde las personas indígenas monolingües son violentadas, acusadas y condenadas injustamente, entre otros aspectos, por no contar con un intérprete en su lengua materna. Y para platicar sobre este tema tenemos como invitada a la intérprete traductora mazateca Norma Cerqueda Fernández, originaria de la comunidad mazateca de San José Tenango, Oaxaca. Norma inició su preparación en la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, AC, en el año 2012. Actualmente colabora como perito externo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, CEPI. También colabora en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, en la Dirección de Peritos del Estado de México, Hermanos Indígenas AC, y en la Organización de Traductores, Intérpretes y Gestores Indígenas, OTIGLI. Bienvenida, estimada Norma. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Me voy a permitir saludar en mi lengua por si acaso alguien nos estuviera escuchando. Danongatsi ondi milloris y tino yao, heki chafane, ritisnand ay. Dano. Estimada Norma, nos da mucho gusto que estés con nosotras esta noche y para comenzar nos gustaría que nos compartieras un poco sobre tu historia. ¿Cómo es que llegaste a ser intérprete y traductora?
Ok, pues primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí en este micrófono y sobre todo esto nos ayuda para seguir difundiendo el trabajo tan importante que nosotras intérpretes hacemos para la comunidad. Bueno, pues mi historia yo creo que empieza mucho antes del 2012. Yo vengo de una familia de muchas mujeres de mucha lucha desde la comunidad. Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, siempre tuve como la inquietud de hacer algo, pero por cuestiones del destino, me casé muy joven, fui mamá muy joven, pero siempre tuve esa inquietud. Al inicio de mi vida en este lugar, pues era bien complicado, ¿no? Poder hablar en mi lengua porque pues se burlaban, incluso al interior de mi familia me prohibían incluso que hablara porque decían que se escuchaba chistoso y que no entendían lo que yo decía. Entonces, cuando mi familia materna venía a la ciudad a visitarme, pues era la oportunidad que teníamos para poder comunicarnos, para poder seguir practicando, porque pues dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Yo aprendí mi lengua muy, muy niña porque pues las escuelas a donde yo acudí fueron escuelas a donde mayormente se hablaba la lengua mazateca, ¿no? Entonces, cuando yo inicié este trabajo como intérprete en una formación en la organización que ya mencionaron, en un diplomado que impartió justamente la UNAM. Entonces, profesionalmente hablando, ahí me formé. Nunca me imaginé que antes de terminar esa formación yo iba a tener mi primera intervención con un paisano de la comunidad que fue condenado por un feminicidio y tuve que ir a leerle y a comunicarle la sentencia pues en el 2012 con mucho miedo, con mucha reserva. Las personas hablantes de las comunidades son personas desconfiadas o somos personas desconfiadas. Entonces sucede un fenómeno bien curioso, que cuando yo voy a asistir a alguna persona, ellos me entrevistan a mí, no yo a ellos, porque ellos se cercioran que efectivamente yo sea hablante de esa lengua y sobre todo se cercioran que esa interlocución o esas pláticas profundas que vamos a tener no salgan de ahí, ¿no? Que se queden, que no vaya yo a ir a la comunidad a hablar si ellos no lo permiten, ¿no? Otras veces, pues ellos mismos piden que informe, que busque yo a sus familias, que las ubique y que les informe que ellos están vivos, porque cuando alguien tarda mucho en regresar a la comunidad, pues obviamente su familia piensan que ellos ya murieron, ¿no? O que ya no están. Entonces he hecho toda esa labor. La invitación fue para mi madre, que en su momento fue una mujer muy, muy, muy activa en este tema. Ella no podía venir desde la comunidad, entonces me tomé el atrevimiento de ir a inscribirme. Me aceptaron mediante un cuestionario a donde yo tenía que comprobar que efectivamente era hablante de la lengua, que hablaba y entendía pues ambas, ¿no? Porque ante una autoridad, sea de salud o sea una autoridad judicial, uno debe de entender lo que uno está comunicando, porque justo ese es el trabajo, ser el puente de comunicación entre ambos. Te escucho hablar, Norma, y pienso que el trabajo entonces de intérprete va mucho más allá de solo interpretar lo que se está diciendo, de comunicar. Hablas como de que a veces toca ir a buscar a las familias, de ser un poco esta parte como confidente, ¿no? De escuchar pero no compartir ciertas cosas. Es un trabajo que va más allá de solo interpretar.
Es correcto, va más allá de solo interpretar. La verdad es un trabajo bien serio, es un trabajo bien delicado. Incluso me atrevería a decir que yo el trabajo que hago lo hago con mucha cautela porque una mala interpretación, una mala comunicación, pues le puede costar muchos años de cárcel a alguien, ¿no? En el tema de justicia y en el tema de salud, pues puede costarle pues hasta la muerte a alguien. Entonces, pues son ambos temas bien delicados y cada uno tiene un lenguaje propio. Estimada Norma, y platícanos también cómo se prepara una persona intérprete y traductora para acompañar en temas tan variados. Tú nos estás contando precisamente que acompañan en temas de justicia, en temas de salud, en situaciones, por ejemplo, de deportaciones, y no es lo mismo saber el idioma que conocer términos médicos o términos jurídicos y poder hacer esas interpretaciones de la manera más adecuada, como bien decías. ¿Cómo se preparan ustedes? Así es, pues cuando me formé como intérprete, tuvimos la fortuna de tener personas muy preparadas en cuanto al tema de lo jurídico, que justo nos explicaron como los términos muy básicos para nosotros poder interpretar, para nosotros poder parafrasear, porque también hay cosas en la lengua que no son tan fáciles de comunicar. Temas como, por ejemplo, del feminicidio, temas como violación, y por todos esos temas he pasado o hemos pasado quienes somos intérpretes, y entonces hay que ser muy sensibles para poder comunicar a una autoridad. Incluso me ha tocado trabajar con menores, y no es lo mismo tratar con un menor que con una persona adulta, por ejemplo, en un tema de violencia familiar y hasta de violencia sexual. Entonces, pues son temas delicados que hemos tenido una preparación previa, y también cuento con la fortuna de viajar continuamente a la comunidad, y las personas grandes, las personas adultas, como son el Consejo de Ancianos, yo voy y consulto y les digo cómo voy a tocar este tema, ¿no? O sea, cómo voy a decirle para que no se escuche tan violento, por ejemplo, hacerle preguntas profundas a una mujer que ha sido sexualmente violentada, o a un niño o a una niña. Entonces, pues yo me agarro de las personas del pueblo y de las personas que han estudiado al respecto del tema. Qué importante esto de seguir en contacto con tu comunidad y poder tener el consejo de las abuelas, de los abuelos de allá de tu pueblo. Creo que eso es esencial para tu trabajo. Sí, así es. Sí, y bueno, también nos acompaña hoy Reina Gómez Ruiz, quien es originaria de San Juan Chamula, en Chiapas. Ella es egresada de la licenciatura en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Reina es intérprete, traductora en la lengua tzotzil desde el año 2018 y ha comparecido en diferentes espacios públicos como la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el extranjero. Ha participado en traducción de textos para diversas instituciones y fungió como intérprete en modalidad simultánea en los 3 debates presidenciales de 2024. Bienvenida, Reina. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y pues bueno, la interpretación como parte de los derechos lingüísticos que tenemos como pueblos indígenas es un tema muy importante y de algo tal vez se ha visto últimamente más sonado o más resaliente en estos últimos años, a diferencia de años atrás, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco tu historia sobre cómo fue que te convertiste en intérprete? En el año 2018 me acerqué a una asociación
que justamente trabaja con intérpretes traductores dentro de la Ciudad de México, porque pues como bien sabemos la Ciudad de México concentra muchísima migración, ¿no? De muchísimos pueblos indígenas. Yo no sabía de la asociación hasta que un compañero, Mije, justamente, me acercó a la asociación. Y yo dije, ¡ay, qué trabajo tan bonito!, ¿no? Ellos llevan ya muchísimos años trabajando sobre el tema de interpretación y traducción. Se fundó, si no mal recuerdo, en el año 2002 aproximadamente. Y desde ahí, pues, hasta ahorita sigue trabajando, sigue funcionando la asociación. Trabaja con muchísimas lenguas de casi todo el país. Y fue así como me integré con ellos, ¿no? Porque, pues, de alguna manera yo dije, yo hablo tzotzil, y si puede servir de algo la lengua que yo hablo, pues qué bien, ¿no? Porque a mí, además, me gusta mucho, pues, hablar mi lengua. Lo practico a diario, hablando con mis papás. Y, bueno, también cuando de alguna manera me toca asistir en alguna intervención, ya sea dentro de la ciudad, fuera de la ciudad o fuera del país, ¿no? Gracias, estimada Reina. ¿Qué les parece si escuchamos un testimonio? Tenemos un testimonio de Violeta Sánchez. Ella es originaria del municipio de San Nicolás de los Ranchos, en el estado de Puebla. Y Violeta actualmente es perito, intérprete y traductora de lengua náhuatl, y nos va a compartir su historia de injusticia y de reclusión por falta de intérpretes traductores. Ella nos va a contar aquí a lo largo de su testimonio que el fin de compartir su historia es que estas violaciones a los derechos humanos que padecen muchas personas indígenas dejen de suceder en el país. Los invitamos a continuar con nosotros en Voces y Cantos, y vamos a escuchar entonces el testimonio de Violeta Sánchez Sánchez. Norticino, Tlazocamati, Neniyolpaki Ashkanikanika, Nomextlalia Nochi Omoishpa, o Xikakika, Techkakika Noiki, Akinetla Nikchiwa, Nenotoka, ni Violeta Sánchez Sánchez, ni Huitzka ni Itoka, Atlicalaquian, Xaltepec, Soquiotlali, Huetlaxcuapa. Noiki Nashka Nikanika, Huey Altepetl, México. Soy Violeta Sánchez Sánchez, vengo de Atlicalaquian, Xaltepec, del estado de Puebla. Actualmente vivo aquí en la Ciudad de México. Yo migré a la edad de los 9 años. Al llegar a la Ciudad de México, pues obvio, pues no tenía dónde llegar, no tenía trabajo. Era una niña. Mi padre nos abandonó desde cuando él supo que mi mamá estaba embarazada y además que yo iba a ser mujer. Pues 15 días me dormía en los terminales, en los parques, abajo del puente, hasta que llega una persona que conozco en un parque y me dijo que si yo quería trabajar, que en su trabajo necesitaban una persona y que para hacer limpieza. Le dije que sí, que me llevara. Y pues me presenté con la persona, gracias a Dios ahí me dieron techo, me dieron comida, me dieron trabajo y hasta los 21 años yo trabajé ahí, llegué ahí con ellos a los 9 años. A los 15 años conozco el padre de mis hijos, de mis 2 hijos grandes, conozco a él trabajaba a un lado en la construcción, pues nos juntamos, pero a los 21 años él comete un delito y pues él lo detienen. Nosotros vivíamos en Xochimilco. En esos días yo fui a mi pueblo. Al ir a mi pueblo, mi abuelita cumplió 1 año de fallecida. Y fui porque le íbamos a hacer en mi comunidad, acostumbran de que cada año le van haciendo como misa, rezos a la persona a quien fallece. Y ese día yo fui. Al llegar a los 8 días, yo me bajo del micro con mi menor de hijo, con mis maletas, me bajo al micro y me detienen. Me empiezan a jalonear, me querían quitar a mi hijo, yo lo abrazo, pues no sabía quién eran, yo pensaba que me iban a secuestrar, me iban a quitar a mi hijo, no sabía ni por qué. Lo que hacen, me suben en un carro blanco. Me empiezan a decir cosas que no les entendía, yo solamente dominaba lo que es mi lengua materna, la lengua náhuatl, y no les entendía nada. Llego a unas oficinas
y para entonces me percato que viene el padre de mis hijos. Al otro día a las 3 de la mañana me quitan a mi hijo, llega una trabajadora social gritando y me dicen que por qué no habían dicho que había un menor. Entonces me quitan, me arrebatan a mi hijo, nos abrazamos, mi hijo y yo nos abrazamos y no nos podían separar. Me tiran al piso, me patean, me golpean y me arrebatan a mi hijo. Me meten a una celda y me dicen, ¿tienes hambre? Tenía casi 2 días sin comer. Pues sí tenía hambre, ¿no? Sacan un sándwich, un jugo de Boing, de guayaba, bien que me acuerdo, y me tiran en el excusado, me obligan que yo saque con la boca y comer. Pues sí lo hice porque tenía mucha hambre en ese momento. Después me trasladan a Reclusorio Norte. Al momento de entrar, a mí me empiezan a amenazar. ¿Por qué me van a golpear? Yo no hice nada, ¿a dónde me llevan? O sea, ¿por qué? ¿De qué se me está acusando, no? Al momento de llegar adentro me canalizan a una celda con personas que ya estaban detenidas, recluidas. No conocía, obvio. Pasaba el tiempo. Nunca me llevaron ninguna audiencia. Nunca me llevaron ni a un juzgado. No sabía de qué se trataba. Eso fue justamente el 31 de enero del 2000, mi detención. El 7 de febrero me trasladan a Tepepan porque yo me tenía que aliviar de mi hija. Actualmente tiene 23 años. 4 de marzo me notifican que yo fui condenada de 15 años sin derecho, sin beneficio a nada. Y el 5 de marzo nace mi hija. A los 8 días me vuelven a regresar otra vez al Reclusorio Norte, donde yo estaba. El 12 de mayo del 2000 me trasladan para Tepepa, para que yo vaya a cumplir ahí mi condena, porque ya estaba yo ejecuturiada, ya estaba sentenciada, ya tenía que cumplir mi condena, pero por de alta peligrosidad. Mi niña estaba conmigo, el que me quitaron es a mi hijo. Mi hermana Ángeles Sánchez recogió a mi niño estaba con mi hermana, que posteriormente se lo llevó a mi mamá al estado de Puebla, y de ahí empecé yo a estudiar, primaria, secundaria, la preparatoria. Terminé la alfabetización, empecé a la primaria, y luego de ahí empecé a la secundaria, y así tomaba cursos, capacitaciones, talleres. A los 3 años, el estar en Tepepa, yo ya había terminado la secundaria. Nos trasladan a Santa Marta, Catitla. Eso fue el 26 de junio del 2003. Y ahí continué mis estudios, empecé a estudiar lo que es la preparatoria, ahí daba clases, para entonces yo ya entendía español. Ahí empecé yo a tomar cursos, talleres, capacitaciones, daba clases en mi lengua materna, tenía 150 alumnas, trabajaba, estudiaba, me capacitaba, hacía muchísimas cosas. Pasó el tiempo, nos empezamos a reunir en el sótano. A las 6 de la tarde nos reuníamos, las personas que hablaban de nuestra lengua. Por ejemplo, yo encontré personas que hablaban la lengua náhuatl, y luego encontramos unas personas que hablaban otomí, hablaban triqui, hablaban mazahua, y ahí nos reuníamos. Entonces platicábamos de nuestras historias, de nuestra vida pasada, nuestra vida cotidiana, de nuestros hijos. Llegamos a reunirnos como 65 personas de comunidades indígenas que hablamos alguna lengua. Se estaba haciendo apenas el Ministerio Público para personas especializadas que son indígenas. Entra el licenciado José Luis y el licenciado Osvaldo Pedro Mariscal. Bueno, me hablan a mí a jurídico para decirme si la apoyaba para que juntemos firmas para que ellos entraran a dar a un diplomado. Ese diplomado se llamó Derechos Indígenas en Proceso Penal y Garantías Individuales. Al momento de tomar ese diplomado, a mí me ayudó muchísimo porque pues a mí como si me hubieran quitado la venda en los ojos. Dije, bueno, creo que yo tengo que hacer algo, ¿no? Hice un escrito a ejecución de sanciones penales, solicitando mi expediente. Y sí, efectivamente lo logré y me entregaron. Ahí donde yo, al momento de tener mi expediente, ahí donde yo supe de qué se me acusaba.
El expediente es por privación ilegal de la libertad, secuestro. Me acusaban de eso. Pues ahí decía, el que cometió es el padre de mis hijos y aparte su amante. Al momento de tener mi expediente yo me percaté de que se me había violado muchos derechos. Para entonces solicito a mis beneficios de preliberación. En aquel tiempo estaba el licenciado Pedro Arellano, que estaba de ejecución de sanciones penales. Llegó una licenciada de ejecución de sanciones penales y me dijo: Violeta, te vas libre. El 7 de marzo del 2007, justamente, me dice, te vas libre. Ya vimos que cubres con todo, capacitaciones, cursos, talleres, trabajo, educación y buen comportamiento. Son 9 requisitos que piden dentro del centro penitenciario para poder dar a un beneficio. Se fueron 86 personas, a mí nunca me llamaron. Y vuelvo a meter otra vez otro escrito, ¿qué pasó? O sea, inconformándome, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dieron la libertad? El mismo año del 2007, el 15 de agosto, me estaba esperando una persona de ejecución de sanciones penales para entregarme mi boleta de libertad. Salí el 17 en la madrugada de agosto del 2007. Salí a los 17 años y medio y firmé 7 años y medio. Cuando yo salgo, empiezo yo a integrarme, empiezo a buscar a instituciones, asociaciones, grupos de traductores, de intérpretes, de peritos, para poder yo ayudar a la gente que necesita, como alguna vez yo necesité y nunca me ayudaron. Difundir mi historia, dar a conocer mi historia. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar y que las autoridades que no permitan que no haya más impunidad, que no haya más violaciones de derechos humanos. Walani que mani mis katlania kanketia no pili
estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva, hoy platicando sobre intérpretes y traductores en lenguas indígenas, portavoces contra las injusticias. Y el teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva, si quieren comunicarse con nosotras, es el 55 35 16 33 86. Está también el Facebook, Voces y Cantos de la Tierra Viva. Un teléfono aquí en la cabina que es el 55 41 55 10 60 y el WhatsApp de Radio Educación 55 12 33 29 15. Además, queremos recordarles que este programa se está transmitiendo en vivo vía Facebook a través de la página de Radio Educación y también a través de la página de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Y queremos además invitarlos a que revisen nuestro Facebook, porque ahí estamos compartiendo los enlaces a las notas periodísticas sobre los casos de Florencia Feliciano y María Guadalupe, casos a los que hicimos referencia en la introducción de este programa. Para quienes estén interesadas en conocer los detalles de todas las injusticias que vivieron estas compañeras de pueblos originarios, pueden encontrar ahí los enlaces en nuestro Facebook. Y bueno, estimada Reina, ya hace unos minutos platicábamos con Norma sobre cómo se prepara una persona intérprete o traductora para brindar un servicio en temas muy variados, ¿no? Como pueden ser salud, justicia, situaciones de deportación, etcétera. Entonces quisiéramos conocer también tu visión sobre cómo se preparan. Es un tema que a mí me apasiona mucho. La interpretación y la traducción. Hay dos maneras en cómo uno se puede preparar, yo lo podría ver así. Uno es tomando algunos cursos, algunos seminarios que son soporte de alguna manera para poder hacer un trabajo, ¿no? En la asociación donde he estado colaborando, regularmente nos hacen una invitación anual para una actualización de intérpretes, ¿no? Y donde vemos temas específicamente de justicia. Sin embargo, hay una institución pública que también ofrece algunos cursos, que es la CEPI, y ellos tocan varios temas, que sería como la salud o la justicia. En este caso, pues uno toma cierto tiempo para poder pues tomar el curso, ¿no? Y ver algunos términos de repente complejos que nosotros no conocemos, por ejemplo en la justicia, los derechos, que dices, bueno, los derechos, ¿cómo lo puedo traducir en tzotzil, ¿no? Si en tzotzil no existe tal cual una traducción literal, pero se da una interpretación en donde tú puedas explicar qué son los derechos, ¿no? Que sí existen en la comunidad, pero al momento de hacer la traducción dices, ay, pues no meramente es tal cual un derecho literal, sino que es más allá, es profundo, ¿no? En caso de las traducciones, que son escritas, textos escritos, es un poco complejo porque a veces uno depende qué tipo de texto, ¿no? Cuando es un texto especializado, un texto científico, a veces no está uno familiarizado con el tema y dices, bueno, lo que tengo que hacer es leer una y otra vez para entender y buscar conceptos que tal vez uno no desconoce por completo, ¿no? Y sí tarda al hacer una traducción porque pues tiene que mantenerse la idea. Tal vez de alguna manera cambiar algunas palabras, sí, pero que la idea siempre esté presente para que las personas que puedan leerlo se comprenda. Porque si está mal un texto, la idea se pierde, pues uno no sabe de qué está hablando el texto, porque a mí sí me ha tocado leer algunos textos que están traducidos al tzotzil y luego digo, pues no entendí, mejor prefiero leer el de español, ¿no? Y la otra es, como dice la compañera, ir con los hablantes de la comunidad. Y yo acudo a veces a la comunidad para ver si entienden lo que yo estoy traduciendo. Porque si me dicen, no entiendo, entonces estoy mal. Entonces, ¿qué debo hacer para mejorarlo y que realmente se entienda el texto? Porque si no se alcanza el objetivo tal cual, entonces no es un buen trabajo y el objetivo no se cumple. Muchas gracias por compartirnos tu perspectiva, estimada Reina.
Y ahora nos gustaría que pudieran platicarnos ambas, quizás podemos empezar por Norma Cerqueda, cuáles han sido los casos que más las han marcado. Escuchamos el testimonio pues trágico, muy doloroso y también muy indignante de todo lo que vivió Violeta Sánchez Sánchez, y sabemos que seguramente ustedes han también acompañado casos de este tipo. Sí, fíjate que ahorita haciendo memoria, bueno, me han tocado un sinfín de temas al respecto, ¿no? Pero ahorita venía a mi memoria el de una pareja que detuvieron en Milpa Alta, que los acusaban primero de robo, y ellos iban acompañados de sus menores hijos, que eran dos pequeños. Entonces ellos eran hablantes completamente de mazateco, es decir, no entendían nada del español más que lo muy, muy básico. Entonces cuando a ellos se los llevan detenidos, les quitan a sus hijos y ellos permanecen detenidos 2 años, o sea, 2 años que a esos niños se los llevan a una casa de resguardo. Y cuando yo conozco a esta pareja, pues me toca llevar ese proceso de recuperar a los niños. Entonces yo veía lo difícil que era para ellos y yo decía, bueno, ¿por qué nunca les pusieron intérprete? Yo les preguntaba y les decía, ¿pero a ustedes les pusieron intérprete? Les preguntaron si hablaban una lengua y ellos decían, es que nunca entendimos, nunca nos enteramos. O sea, es la hora en que no sabemos ni por qué estuvimos en la cárcel. Lo único que queremos ahora es recuperar a nuestros niños. Y a pesar del largo proceso que llevaron, de las pruebas de ADN que se le tuvieron que hacer a los niños, o sea, yo veía que cuando les presentaban a los niños, pues obviamente los niños reconocían a sus papás, ¿no? Y ellos ya se querían ir inmediatamente. Entonces eso es bien doloroso porque las autoridades son poco sensibles ante eso, ¿no? Y tienen que pasar todo este papeleo de recuperación para poder volver a tener a sus niños, aun cuando los niños manifiestan, es que es mi mamá, es que es mi papá, pero alguna vez te maltrataron, no, yo solamente me quiero ir con ellos. Y los niños lloraban y uno siente feo, ¿no? Siente feo. Pero ya después de un cierto camino a recorrer, lograron recuperar a sus niños. Se quedaron aquí, ellos viven en Milpa Alta porque tengo comunicación. El señor quedó muy, muy, muy agradecido. Y ocasionalmente tengo esa oportunidad de visitarlos. Y el otro asunto fue con un niño, o sea, con un niño que fue violentado desde la comunidad. Alguien se lo trajo a trabajar aquí, sus familiares lo estuvieron explotando un buen tiempo, y el niño se escapa. Cuando el niño se escapa, los policías lo encuentran ahí en un parque debajo de una banca. Con mucha desconfianza el niño se va con ellos, igual lo meten a una casa de resguardo, me llaman, acudo a ver al niño y cuando escucho toda su historia, yo creo que lo que más coraje me dio fue haber escuchado al MP que me dijera, ¿y a poco sí es cierto? ¿De verdad le cree? De verdad, y son cosas bien, o sea, son palabras bien indignantes porque digo, bueno, el niño no creo que esté fantaseando. El niño tenía un padrastro alcohólico, una mamá alcohólica y la mamá, para que el niño no siguiera siendo violentado por el padrastro, prefiere ponerlo en la cabecera de la comunidad para que alguien más se lo lleve. Y le dice, vete muy lejos, no vuelvas. Y entonces me platicaba el niño, yo me alejé porque él constantemente me amenazaba que me iba a matar. Y yo vi cómo mató a mi hermanito. Entonces yo por eso decido salir de la comunidad. Y fue un tema de verdad para mí bien sensible, bien difícil, porque yo quería platicar con el niño y el niño se escondía debajo de la mesa. Entonces, a veces las autoridades son poco sensibles al tema, porque pues el niño tenía 9 años, ¿no? El niño que iba a saber de tratamientos psicológicos y ellos querían aplicarle las famosas baterías para que el niño pudiera manifestar todo lo que él había pasado. Pues no, me llevó 3 días entablar comunicación con él para que él me pudiera confiar
por qué se había escapado, qué estaba haciendo, quién se lo había traído, cuáles eran los nombres de las personas que lo habían trasladado a esta ciudad y una serie de cosas. O sea, el niño sufrió violencia de todo tipo. Ya al tiempo que seguí tratando con él, pues el niño fue manifestando, ¿no?, todo lo que le habían hecho, todo lo que él había pasado, tanto allá como llegando aquí. Entonces son temas que de verdad son tan fuertes, tan difíciles, que es complicado hacerle entender a una autoridad que uno debe de ser sensible y empático ante esas cosas, porque yo les decía, no me es ajeno, porque yo vengo de esa comunidad, o sea, yo sé, a lo mejor hasta en carne propia algunas historias me hacen espejo, ¿no? Y pues digo, de los temas de las cosas que puedo recordar ahorita son esos dos, pero hay muchos, me ha tocado pasar de todo, ¿no? Seguramente. ¿Tú nos quieres compartir qué casos son los que más te han marcado, estimada Reina? Los casos que a mí me han puesto un poco sensible, tal vez, son dos, muy recientes, que fue de este año. Uno de ellos fue la muerte de una niña. Es una familia que justamente es del estado de Chiapas. Vienen a trabajar a la ciudad, no meramente de la Ciudad de México, sino cerca de acá. Y atropellan a la niña. La niña no tenía documentos para identificarla tal cual como familiar de la persona que la acompañaba durante el tiempo que estaban trabajando y durante el suceso del accidente, ¿no? La fiscalía pues la lleva al CEMEFO y pues los familiares reclamaban el cuerpo, ¿no? Porque pues allá en los pueblos no se hace tal cual como ese proceso, ¿no? Una persona fallece, se junta a la familia, hacen esta parte pues de la sepultura o todo el proceso que lleva, ¿no? En este caso pues la fiscalía se lo llevó y la familia pues andaba reclamando. Decían, pues es que tienes que comprobarme que sea tu familia. Si no me lo compruebas no te puedo entregar el cuerpo, ¿no? Y entonces era la tía, ¿no? La persona que estaba con la niña cuando pasó lo del accidente. Y decía ella, pues es que no tengo ni acta de nacimiento, no se ha registrado, no tiene nada. Y entonces dice la fiscalía, es que no te lo podemos entregar. El cuerpo no se puede ir con ustedes porque no sabemos si realmente es tu familiar, ¿no? Y yo decía, pues sí, entonces tráeme testigos, ¿no? Entonces llegaron los testigos, decían, pues sí, vive con ella, la mamá no está porque la abandonaron desde hace un año, el papá la abandonó cuando estaba en gestación, entonces fue un proceso muy largo. Lo que hizo la fiscalía es comunicarse con la Fiscalía del Estado de Chiapas para que pues trabajaran en conjunto para ver lo del caso, ¿no? Al final le fueron entregando como un mes después el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo estaba ya en estado de descomposición, en condiciones tal vez no dignas, se hizo el traslado. Fue muy, muy doloroso ver a la familia pues devastada, ¿no? Y también se le iba a imputar un cargo a la tía por omisión de cuidado, porque pues la niña estaba trabajando, tenía 5 años, entonces es un caso que realmente impacta y sí trabajaron en conjunto, sin embargo a veces también las instituciones que colaboran con ellos, siento que fue un caso mediático, como fue un caso mediático, estuvo ahí presente Secretaría de la Mujer, el DIF, Derechos Humanos, cosa que a veces no se ve cuando pasan estos casos, ¿no? Pero cuando es un caso mediático a veces, pues trabajan en conjunto, pero solamente cuando es un caso mediático. Y me tocó igual una situación en el extranjero, muchos tzotziles, gente
sobre todo de San Juan Chamula, migran a Estados Unidos para pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí yo trabajo con una agencia, me contactan para justamente hacer una interpretación. La interpretación allá es diferente a la de acá, ¿no? Entonces allá no puedes tener un contacto directo o hablar directamente con ellos, porque nada más se hace la interpretación en primera persona. Es como si fuera un periquito repitiendo, tal cual, ¿no? Y yo no puedo tal vez ofrecerle un apoyo más allá, porque es una falta de ética profesional para ellos. Entonces yo tengo que repetir tal cual lo que me dice el médico, lo que dice el paciente, y en este caso era un chico que se había accidentado. La mamá se le estaba comunicando que se había dañado el cartílago y le iban a amputar ambas piernas del chico, ¿no? Entonces uno dice, cuando uno migra, pues para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero cuando pasan estas situaciones y te das cuenta que muchas veces, a veces no es para tener una mejor calidad de vida. Tal vez es una falsa ilusión que muchas veces tenemos, porque siendo una persona ilegal, pasas muchas desventuras dentro del recorrido. Para llegar es complicado, para permanecer ahí es complicado, y cuando pasan estas cosas es aún más cruel. Qué situación tan historias difícil. muy, muy fuertes las que nos comparten esta noche. Y también quisiéramos preguntarles, se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido, pero no queremos dejar de preguntarles un poco sobre la situación laboral que viven, los desafíos que enfrentan como intérpretes y traductoras. Si nos pudieran compartir brevemente cada una, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen? Pues yo creo que principalmente eso, ¿no? Que no se reconozca el trabajo, que la remuneración, el apoyo que nos dan tarde tanto tiempo. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un asunto desde el Ministerio Público, son 2 autoridades las que intervienen. Y a mí, por ejemplo, cuando empecé a intervenir, tardaron 3 años en pagarme. Y cuando yo voy y hago una intervención, pues tiene que salir de mi bolsa. O sea, todo nosotros no tenemos ningún blindaje que, por ejemplo, nos proteja del trayecto de nuestra casa o de nuestra comunidad a donde vamos a acudir, ¿no? Es decir, si en el trayecto tenemos algún accidente o sufrimos un asalto o cualquier cosa, pues es de nosotros pues inmediatamente resolverlo. Ahora en el tema de la remuneración, pues no es algo que inmediatamente se nos regrese, sino pasa un tiempo para que nosotros podamos cobrar ese apoyo. Entonces es una labor que nosotros hacemos pues más como por solidaridad con nuestros hermanos que por el mero pago, ¿no? Sí, exactamente. Coincido con la compañera. La dignificación laboral como intérpretes, traductores, la insensibilidad ante la institución hacia nosotros. Sí, efectivamente. Tardan mucho en pagar. A veces incluso te dicen, híjole, es que no te puedo pagar, solamente te puedo dar una constancia, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, las lenguas extranjeras, tanto como las lenguas indígenas nacionales, es un trabajo. Nosotros, la lengua también que hablamos, pues vale como cualquier otro idioma. Entonces, falta mucha sensibilización para las instituciones, tanto como en salud, en justicia y tal vez en educación también, porque eso implica, o más bien nos los imponen, una forma de pensar o de mantener la ideología desde pequeños, ¿no? Y se ha avanzado un poco, porque pues sí, ahora de repente si nos dicen, bueno, te puedo pagar tanto, tampoco hay un tabulador tal cual, pero a veces dicen, yo te puedo pagar tanto. Y a veces nosotros decimos, híjole, pues es que yo tengo mis honorarios, ¿no? Yo quiero proponer esto,
pero a veces ellos no te lo permiten porque dicen, bueno, es que yo te puedo pagar tanto, a pesar de ser una institución pública y de saber cuáles son nuestros derechos como pueblos indígenas, como hablantes, como intérpretes, ¿no? Porque sí está en la Constitución los derechos que tenemos, sin embargo, pues esto no lo hacen valer al momento de la praxis, ¿no? Claro, y ahí reflexiono también qué pendiente sigue teniendo el Estado mexicano para garantizar los derechos lingüísticos de la población indígena en el país. Recordemos que en México ya hay una Ley General de Derechos Lingüísticos que fue promulgada en el 2003, si no me equivoco, y que tendría que garantizarse el acceso a intérpretes y traductores para personas que están, por ejemplo, enfrentando un proceso jurídico o algún problema de salud, que tendrían incluso que capacitarse a más intérpretes y traductores desde el Estado, porque finalmente son luego las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas, como muchas de las organizaciones en las que ustedes colaboran, son las que están haciendo frente a todos estos casos, a las que están acompañando todos estos casos. Entonces, una reflexión final antes de irnos, yo creo que a una pieza musical, ¿qué pendiente sigue teniendo el Estado mexicano respecto a este tema del acompañamiento con intérpretes y traductores? Yo creo que tiene muchas. Dentro de la Ciudad de México, sí, tal vez se respeta un poquito más esta parte de los derechos lingüísticos. Pero siendo del estado de Chiapas, de donde vengo yo, habiendo una gran cantidad mayoritaria de población indígena, no hay tantos intérpretes para situaciones de justicia. No lo hay, y por ende se posponen las audiencias una tras otra, y al final de cuentas tal vez 2, 3 años, o de repente puede tardar hasta 5 años. En un caso muy cercano a la comunidad sucedió eso, fue inculpado y tardó como 5 años al salir y nunca tuvo un intérprete. Había personas que lo apoyaban, por apoyar, por ayudar, por altruismo, pero no es que el Estado lo haya tenido presente y pudo haber gozado de sus derechos. Sin embargo, pues no lo hizo, ¿no? Porque el Estado ignora esta parte de los derechos, o quizá no lo ignore tanto, simplemente lo deja pasar por desapercibido, ¿no? Falta mucha sensibilización, falta visibilizar a los pueblos indígenas, dignificando nuestra labor como intérpretes. Claro. Sí, yo creo que también no es falta de conocimiento, porque nuestras autoridades saben que es un derecho que nos corresponde, ¿no? Pero ellos dicen, es que no hay intérpretes. Eso es una mentira. En el INALI hay una lista de intérpretes, en la CEPI hay una lista de intérpretes, en las asociaciones civiles que hoy existen hay una lista de intérpretes, y habemos intérpretes que ya fuimos previamente certificados, que estamos capacitados, que estamos muy preparados para desarrollar esta labor, pero pues nos tienen ahí en la banca. O sea, dicen no hay. Pues no sé dónde buscan, la verdad no sé a dónde buscan, no sé a dónde llaman, o yo no sé si es falta de voluntad por todo el papeleo que hay que hacer, pero hasta este momento pues siguen habiendo esa violación de los derechos, ¿no? Aun cuando constantemente nosotros los intérpretes levantamos la voz y decimos, aquí estamos, aunque no nos paguen, nosotros sí tenemos voluntad de acudir y apoyar a nuestros hermanos en desgracia.
Voces y cantos de la tierra viva. Queremos agradecer la presencia de Norma Cerqueda y Reina Gómez, nuestras entrevistadas de esta noche. A lo largo de este programa escuchamos las piezas musicales Lengua Materna y Xihuala, compuestas e interpretadas por Ahuical. En la musicalización del testimonio escuchamos fragmentos de la pieza musical Xochipitzahuatl, Flor Menudita, interpretada por Tempus Quartet. Agradecemos a Tania Nicanor por la transmisión en vivo vía Facebook. En los controles técnicos, Norma Bárcenas. En la asistencia de producción, coordinación de la agenda con músicos y redes sociales, Diana Teresa Colín González. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la entrevista a Violeta Sánchez, Guadalupe Pastrana. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana. A cargo del guión y la producción, Daisy Ramírez. Buenas noches.